Avilés González. Aquí no tiene su cámara. Tampoco. Nada. Avilés González Alejandra. Nada. A ver, Ascarrún Juana. Ingeniero, buen día. Buen día, ¿cómo está? Aquí Ver, no sé tengo un problemita con mi cámara ahorita. Ya, pero escuchó sí la pregunta, ¿le entendió la pregunta? No, porque recién me aceptaron en sala, ingeniero, va a disculpar. Ya. Entonces vamos a ver después. Ascarrún. Avendaño. Flores. Franz. Avendaño, Flores, Franz. Bueno. Sí, ingeniero. Nada. Recién me aceptaron, ingeniero. ¿La pregunta la entendió? No conozco la pregunta, recién me aceptaron en la reunión. Bueno, entonces, ya, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, lo que decía su compañera Álvarez, era muy importante. Es evidente de que hay que saber los tipos de energía, ¿no? Tipos de energía que precisamente ahora lo vamos a desarrollar. Pero previamente a los tipos de energía, lo que debemos conocer muy bien, y no olvidarnos nunca, es que el balance de energías, la base del balance de energía, es la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía. Que ya ustedes recuerdan seguramente la termodinámica significa claramente, ¿no? Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma en cuanto a la energía. Entonces, cuando hacemos un balance, ya sea ahora, anteriormente de materia, tenemos que acordarnos. Si nos encontramos con un problema en el cual se tiene que hacer un balance de materia, tenemos que recordar inmediatamente que aplicar la ley de la conservación de la materia. Lo demás son deducciones de fórmulas para hacer el cálculo correspondiente de los problemas, en base a los datos que tenemos del problema. Y en este caso, en el balance de energía, lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos que recordar primero, si nos dicen hacer el balance de energía, tenemos que recordar la ley de la conservación de la energía. Y enseguida, lo que decía su compañera, los tipos de energía. O sea, existen diferentes tipos de energía, porque el balance de energía, nosotros nos vamos a concentrar en algunas, solamente en algunas de los tipos de energía, no en todas, ¿no? Porque tipos de energía hay de todo. Hay energía, por ejemplo, luminosa, energía eléctrica, energía mecánica, energía potencial, energía cinética, energía interna, calor, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de energía. Nosotros vamos a concentrarnos fundamentalmente en 6 tipos de energía, fundamentalmente. 5 en sí, esencialmente 5 tipos de energía. Los 5 tipos de energía son, o sea, aquí tenemos los que dependen del estado en el cual se encuentra el sistema, o sea, la energía cinética, energía interna, energía potencial, que son energías de estado del sistema, o sea, que dependen de las condiciones en las cuales se encuentra el sistema. Y complementando eso es la entalpía. La entalpía. Hay que necesariamente tener claro el concepto de cada una de esas energías, porque dentro de un momento vamos a ver por qué. Porque en la industria, por ejemplo, siempre hay que hacer traslado, por ejemplo, de equipo, hay que hacer traslado de fluido, hay que desplazarse, hay que hacer fuerza,
hay que tomar en cuenta la altura, que hay veces muchas circunstancias para elevar materia prima, insumos o productos o lo contrario. Entonces, por eso es que el balance de energía, ya para nosotros es muy importante tener bien claro el concepto de energía potencial, energía cinética, la energía interna, con mayor razón, el trabajo y el calor. En cuanto a al tipo de energía, o sea, si se clasifican en dos grandes grupos, se puede decir así, las energías de transferencia, que son el trabajo y el calor, y las energías de estado del sistema, que son energía potencial, energía cinética, energía interna, y entalpía más, que estamos ampliando con entalpía. Entonces, las 5 básicas para deducir nuestra ecuación del balance de energía para cualquiera de los sistemas, sea sistema cerrado o sistema abierto, nosotros necesariamente tenemos que tener el conocimiento claro de cada uno de estos conceptos. Entonces, por eso es que anteriormente, en la anterior clase, se empezó con el trabajo. Dijimos el trabajo. El trabajo es una interacción entre un sistema y su entorno. O sea, el trabajo, vuelvo a indicar, el trabajo y el calor es energía de transferencia, ¿no? De transferencia. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. En cambio, las otras energías, que la vamos a ver enseguida, son las energías de estado del sistema. Entonces, y en el trabajo, ya indicamos en la anterior clase, aquí tenemos, dice que es una propiedad extensiva, o sea, depende de la masa. Y es claro, ¿no? El trabajo dice fuerza por distancia. Es la fuerza que se requiere para desplazarse, hacer un desplazamiento indicado por la izquierda. Entonces, tenemos por lo tanto que, sí, pues, un ratito ya, disculpen. Ya. Hay veces hay situaciones familiares que uno tiene que atender en forma obligada. Por ahí hay situaciones que son delicadas, importantes, ¿no? A nivel familiar. Bien, continuamos. Les indicaba de que es muy importante tener en cuenta que el trabajo está relacionado con la masa, o sea, dice fuerza por distancia y fuerza que es igual. Ustedes saben perfectamente que fuerza es igual a masa por aceleración, bueno, pero está de por medio de la masa. Entonces, por eso es que dice que el trabajo es una propiedad extensiva. Ahora, el trabajo también, igual que los diferentes tipos de energía, existen diferentes tipos de trabajo. Diferentes tipos de trabajo. Hay el trabajo, por ejemplo, trabajo de estirar un resorte es un trabajo, levantar un peso es un trabajo, el funcionamiento de un motor, de un equipo en un motor es un trabajo, etcétera. O sea, hay el generar electricidad es un trabajo también. Entonces, el trabajo puede ser aplicado en diferentes áreas también. A nosotros nos interesa fundamentalmente el trabajo relacionado a los gases, a donde están incluido un gas como parte importante del desarrollo del trabajo. Y para eso necesariamente, por ejemplo, en las industrias, siempre que hay un pistón, hay un gas de por medio, un cilindro de por medio, y el gas que tiene que o sea, hacer expansión y compresión. Entonces ahí existe el trabajo. En la expansión, trabajo, y en la compresión, trabajo. Está de por medio ahí algunas propiedades, algunas variables, como ser presión, volumen, área, desplazamiento, y todo ese conjunto de propiedades hacen lo que se llama el trabajo. Aquí tenemos nosotros una gráfica
O sea, nos interesa mucho el trabajo que se desarrolla en este caso en un pistón, por ejemplo. Podemos hablar del equilibrio, inclusive, ¿no? El trabajo mecánico. O sea, realizado por el trabajo mecánico, o sea, lo relacionado al pistón también le decimos trabajo mecánico. Es realizado por una fuerza F o mediante una presión aplicada. Es solo uno de los tipos de trabajo posibles. Usualmente se asocia a algún tipo de movimiento macroscópico en el sistema. Vamos a directamente ver en la gráfica. Esto lo vimos anteriormente igual. Aquí tenemos, por ejemplo, el pistón, un gas de por medio, el delta X, un desplazamiento, puede ser diferencial, derivada de X, pequeño desplazamiento. Luego, este es un trabajo en equilibrio, por si acaso, porque también el trabajo puede estar no en equilibrio. Y ya no podemos aplicar la fórmula P de B. P de B no podemos aplicarla. Aquí, por ejemplo, tenemos el estado inicial, el estado final. Hay una expansión. Y para identificar, para dar valores, para dar sentido a los datos que tenemos como trabajo, sentido en cuanto a las unidades, el trabajo, por ejemplo, y dependiendo de los autores, en este caso hay varios tipos de los autores o autores de libros que indican que el trabajo, por ejemplo, de compresión o de expansión es negativo, por convención. Y el de compresión es positivo. Pero también hay lo inverso. El trabajo de expansión dicen que es positivo y el de compresión negativo. Entonces, debemos tomar en cuenta eso cuando agarramos un libro o cuando hacemos los cálculos de los problemas. Y es más, podemos anotar inclusive nosotros en algún lugar del problema que estamos utilizando la siguiente convención de signos. Porque si ustedes han revisado en la termodinámica varios libros, existen libros como por ejemplo, el Gordon, el Faire, hay varios libros, el One, que tienen, entre ellos hay diferencias en su convención de signos. Por ejemplo, en el Gordon es diferente al que se lleva, por ejemplo, en el Faire. También tenemos, hay varios libros, varios cantidades de libros que tenemos en la termodinámica. Entonces, lo importante de que cualquier libro que utilicemos, nosotros debemos anotar claramente qué tipo de signo, de convenio de signo está utilizando en la resolución del problema. Bien, ese es un punto muy importante. Entonces, el trabajo en conclusión es transferencia de energía. Es transferencia de energía entre el entorno, entre el sistema y el entorno. Entre el sistema y el entorno. Entonces, si hay transferencia de energía, a eso se denomina trabajo. Es decir, no podemos decir que hay trabajo en un punto. Tiene que haber una cierta trayectoria para que exista trabajo. Y de acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí, F delta Tx, que podemos convertirla en integral, ¿no? Sin problema. El trabajo aquí a este pistón, vamos a tener que el trabajo en este pistón es P de B, presión y por variación de volumen. O sea, aquí tenemos, fíjense, el área, que es el área aquí sería, en términos de dimensiones de unidades, el área de este pistón sería al cuadrado. Y aquí existe un desplazamiento, que sería L por L al cuadrado. Volumen por presión. O sea, el delta B por la presión. Lado al cuadrado por lado, por el desplazamiento. Entonces, entonces la fuerza, en este caso, por P, o sea, el trabajo sería igual P delta B. P delta B, tal como está indicado acá. P, y aquí el signo negativo. Quiere decir que está tomando el trabajo. O sea, aquí tenemos el ejemplo que indicábamos hace un momento. El signo negativo significa que hay un trabajo de
expansión, está tomando el trabajo de expansión como signo negativo, porque hay expansión, fíjense, aquí hay B1, B inicial y B final. Hay expansión, hay expansión. Y el trabajo lo está tomando signo negativo, ¿no? Entonces, pero debemos tener cuidado con que en otro libro puede estar con signo positivo. Creo que el Felder, que es el libro nuestro, utiliza el signo positivo, ¿no? Y no así el Himenblue es normal, o sea, que tiene este tipo de signo. O sea, en los dos libros que utilizamos como libro guía, Felder y el Himenblue, en el Felder tenemos el signo positivo acá, con expansión. Entonces hay que tener mucho cuidado como recomendación. Bueno, tenemos entonces algunos puntos, algunos para terminar. Entonces el trabajo depende de la trayectoria. Conclusión, depende de la trayectoria. Y si queremos, y además el trabajo, si decimos en cuanto a curvas, o sea, el trabajo, aquí trabajamos en un diagrama PV. El trabajo es, en el diagrama PV, es el área bajo la curva. Es el área bajo la curva. El trabajo es el área bajo la curva. Y depende de la trayectoria. Fíjense, el área del punto A a B es menor que el área del punto AB por la curva superior. Si ustedes si esto se hace con rayas con diferentes colores, el trabajo en esta área 1 más esta área que está en el círculo, o sea, si es el área bajo la curva, fíjense, del punto A, voy a seguir con la flecha del punto A al B por la curva inferior que está debajo. Su área de esa curva, su área es menor que la curva que va por la parte superior. Esto es un poco de matemáticas, de integrales. Entonces hay que recordar un poquito, ¿no? Fácilmente se puede identificar eso. Entonces, quiere decir que por eso que se dice que el trabajo es el área bajo la curva, o sea, de la integral en este caso. La definición de integral es eso. Integral es el área bajo la curva, igual. Porque estamos nosotros integrando P delta B. Bien, y si podemos agarrar ejemplos, inclusive prácticos en la vida. Por ejemplo, ustedes conocen la carretera de aquí a Cochabamba. Pues. Este ejemplo con clases presenciales siempre pongo porque es muy bonito, muy interesante. Es un análisis personal. Por ejemplo, de aquí a Cochabamba tenemos, ustedes a ver, van a desarrollar trabajo de aquí a Cochabamba con seguridad. Y si alguien quiere y conoce las dos rutas que existen, la antigua y la nueva. La antigua es la que va por Samaipata, se va por Samaipata, cerca de Valle Grande y corta hasta, no, o sea, a Cochabamba. La nueva es por este otro lado, Montero, por esa zona. Entonces, ahí tenemos dos caminos, dos carreteras diferentes, dos trayectorias diferentes. La pregunta, para todos vayan pensando, voy a identificar a la persona en este momento para Barba Albert. Barba Albert. Presente, ingeniero. ¿Cómo está Barba? Albert. ¿Cómo está Albert? Vamos a, la pregunta, no sé si vamos a hacer la siguiente pregunta. Estoy dando referencias. ¿Conoce usted las carreteras conoce usted la carretera de Santa Cruz, Cochabamba? No, ingeniero, no he viajado. Nada. Ay, caramba, estoy mal. A ver, ¿quién conoce mejor que nos aporte? ¿Quién conoce? Las dos carreteras. ¿Son iguales las dos carreteras? Tenemos que hacer el mismo, o si no, de aquí a Puerto Suárez, pues no. De ahí creo que todos conocemos, hay el tren, es una línea, y el de la ruta caminera, o sea, del asfalto, es otra. Creo que todos conocen.
conocen, ¿no? La mayoría, o por lo menos en teoría, tenemos la ruta por tren a Puerto Suárez y la otra por carretera. Ahí no es la misma, ahí hay diferencia, hay bastantes variaciones en el desplazamiento. Seguramente es que el trabajo es diferente en cada uno de ellos. ¿De qué depende? De la trayectoria. A los que conocen las dos rutas de, por ejemplo, Cochabamba, Santa Cruz, Cochabamba, de ciudad a ciudad, hay dos rutas diferentes, totalmente diferentes. Entonces, una, por ejemplo, las serranías, que es Samaipata y todo eso, que supuestamente es mucho más tiempo. Bueno, es mucho más tiempo que la otra ruta. La otra ruta son 10 horas y la antigua son 18 horas o 15 horas, por así decirlo. Entonces, hay alta diferencia. Depende de qué, de la trayectoria, ¿no? ¿Qué hace para trasladarse a ese trabajo? O sea, hay consumo de combustible, o sea, hay pistones de por medio, o sea, seguramente pistón en el motor. Si partimos con dos unidades idénticas, con 4.000 centímetros cúbicos de cilindrada, las dos iguales, con el mismo combustible, llenamos el tanque la misma cantidad, seguramente el que va a ir por la ruta a Cochabamba por Samaipata va a consumir más combustible. Como hay más serranía, además mucho más curvas. En cambio la otra es menor, va a consumir menos combustible y la ruta es más directa, más recta y por lo tanto es como hacer en esta curva una línea recta del punto A al B. En cambio la otra lleno de curvas, o sea, mucho más amplio. Consecuencia, el trabajo es diferente, depende de la trayectoria. Depende de la trayectoria. Entonces, habría que tomar en cuenta lo siguiente. Un punto, algo importante. Uno, es el signo. En los cálculos de los problemas debemos tomar el signo en cuenta. Dos, es que el trabajo es una función, o sea, es una energía de transferencia y depende de la trayectoria. Es decir, en otras palabras, desde el punto de vista matemático, el trabajo es una diferencia, se representa como una diferencial inexacta. Ahí a ver, Albert, eso sí ya no hay problema con Albert Barba. Si es una diferencial inexacta, ¿qué querrá decir eso? Ya para ocupar en nuestra materia. ¿Qué querrá decir? Diferencial inexacta. Ajá. Si estoy en este momento hablando de que es una diferencial inexacta. Podría ser que no, no se puede calcular, digamos, como una diferencia de algún valor, en este caso sería observable, ¿no? En los límites, de acuerdo a sus límites. A ver, es una opinión. Vamos a ver con Cabrera Calvimonte, Armando. Sí, ingeniero. Calvimonte, Armando. Sí, ingeniero. A ver, ¿Qué? a su compañero le preguntaba si era el trabajo, o sea, que no, que es una diferencial inexacta. Inexacta. Más fuerte, no se escucha. No sabría responderle, me acabo de olvidar, pero la diferencial exacta, el trabajo y el calor son considerados diferenciales inexactas. Ya, pero el concepto, ¿por qué se dicen diferenciales inexactas? Es muy importante tener claro ese concepto. Son los conceptos básicos que tenemos que tenerlos antes de resolver problemas del balance de materia o del balance de energía. No sabría responderle, ingeniero. Ya, vamos, tiene que tomarlo en cuenta así para que no falle en la siguiente. ¿Ya? Arteaga Carlos. Bueno, una diferencial inexacta no se puede calcular por los límites que se le vaya a poner porque no se sabe los valores que vaya a tomar. En cambio, la diferencial exacta uno le pone valores y sí se puede calcular. Ya, pero significa eso que si el trabajo
es inexacta, es una diferencial inexacta, no puede asignarle unos valores. ¿Eso quiere decir? Sí. Ahora, una manera. ¿Cómo fue? Nada. A ver, otra opinión. Aguilera Nicole. Aguilera Nicole. Sí, ingeniero. A ver, háblenos algo sobre las diferenciales, exactas e inexactas. El trabajo, dice su compañero, dijo muy acertadamente, dijo de que eran todos, las diferenciales eran mejor dicho, el trabajo y el calor. Así dijo muy acertadamente, muy bien, de que son diferenciales inexactas. Pero en este momento él no explicó por qué. Yo quiero saber por qué, porque eso es lo más importante. ¿Por qué serían diferenciales inexactas? Creo que son diferenciales inexactas porque no se puede calcular como la diferencia del valor observable en los límites, más o menos, y A ver, creo que eso es no genial. se ve un poquito su cámara, un poquito más, no se observa. Y ahora, a ver nuevamente. Nuevamente, a ver, no me entendí bien. Que la integral son inexactas porque no se puede calcular con límite, si no me equivoco, ingeniero. No se puede calcular con límite. Interesante, desde el punto de vista matemático. Pero algo más, falta un poquito más para empezar acá. Vamos a ver con Guzmán Rojas Fernando. Guzmán Rojas Fernando. ¿Qué dice Guzmán? Nada. Guzmán Rojas. Fernando, no. Guzmán Rojas. Guzmán Rojas, Diego Fernando. Nada. ¿Qué pasa? Diego, nada. No está, por favor, las cámaras. Tienen que, la imagen, por favor, tienen que proyectar. Nada. A ver, un voluntario. Un voluntario. Yo creo que es diferencial inexacta A ver, porque su nombre para que tomemos en cuenta. Julio César Luna. Luna. Sí. Bueno, es diferencial inexacta porque no se conoce la trayectoria del proceso. No se podría calcular como la resta de un valor final menos el inicial. En un diferencial exacto se conoce la trayectoria del proceso y entonces la integral significaría la suma infinitesimal de todo el trayecto que va yendo, digamos, el proceso. Por eso, en un diferencial exacto se calcula el valor final menos el inicial. Y en el inexacto, como no se conoce trayectoria, no se puede hacer eso matemáticamente.
matemáticamente. Muy bien. O sea, no podemos poner el signo integral, no podemos integrar una diferencial inexacta. Conclusión, ¿no? O se puede integrar. No, porque depende de la trayectoria. Ya, uno es otra. O sea, no es diferencial directamente. O sea, por eso la diferencial normal podemos decir, la exacta, es la que nosotros podemos sin ningún inconveniente integrar, poner incrementos, etcétera. En cambio, en la diferencial inexacta no es posible hacer ese tipo de representación. Normalmente el trabajo y el calor se lo representa con un signo tipo sigma, digamos. O sea, no se debe representar con la integral. El sigma y el integral se anulan. Entonces está bien. O sea, es muy importante tener en cuenta. Como no depende, en este caso, aquí, por ejemplo, si queremos nosotros hacer una integral en este punto A, no podemos hacerlo. Depende de la trayectoria. Y en el caso, por ejemplo, del volumen, por ejemplo, el delta B, el volumen podemos hacer diferencial de B, también podemos hacer delta B. En cambio, en el trabajo no podemos hacer delta del trabajo, ni tampoco diferencial del trabajo, porque matemáticamente es una diferencial inexacta. Inexacta. Ingeniero, una pregunta. ¿Eso no se debe también porque son propiedades intensivas y extensivas? ¿Quién preguntó? A ver. Arroba de lo arriba. No se escuchó bien. Mi consulta era que si eso no depende también. Mi consulta era si es que eso no se debe también porque son propiedades intensivas y extensivas. El trabajo. El trabajo y el calor. Los dos. El trabajo puede convertirse en una propiedad intensiva, o sea, sin ningún inconveniente. Si es que decimos pues, dividido por la masa. Lo mismo el calor, dividido por la masa. Pero en el caso de la energía interna, en la entalpía, esas sí son propiedades extensivas. Energía interna, energía cinética, son propiedades extensivas. En el caso del trabajo y el calor, en sí se puede considerar que no es una propiedad el trabajo. Simplemente son características del sistema en este caso. Rúa, no sé si está de acuerdo. ¿Se entiende? Sí, gracias. A ver, finalizando esto. Cáceres Wilson. Cáceres Wilson. Su compañero planteó lo siguiente, sobre las propiedades intensivas y extensivas. O sea, hizo mención Cáceres. ¿Está? Cáceres Wilson. Nada. Nada de Cáceres. No contesta. Nada, ¿no? ¿A qué se verá que no responden? No responden. Ya en las próximas veces voy a ir anotando lo que no respondan. Las primeras están bien, pero tienen que responder. Cabrera Calvimontes. No importa si hay error, no necesitamos. Lo importante es que opinen, porque ya hemos llevado la materia de termodinámica y química. Entonces tenemos que tener alguna opinión sobre eso. Lo que estamos preguntando es eso. Conceptos básicos antes de entrar de la termodinámica, antes de entrar a la balance de energía. Entonces, a ver, Cabrera, Calvimontes. Sí, ingeniero, disculpe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es la siguiente. Su compañero hace un momento hablaba de las propiedades intensivas y extensivas. ¿Qué es las propiedades intensivas y extensivas? O sea, cita algunos ejemplos de cada caso. ¿Recuerda usted?
Las propiedades intensivas son aquellas que dependen de la masa y las intensivas, las que no dependen. ¿Por qué no dependen de la masa las intensivas? ¿Podría poner algún ejemplo, alguna explicación dar sobre eso? Por ejemplo, la temperatura. Ya, a ver. La temperatura va a ser la misma en cualquier punto. Ya. Esa sería una propiedad intensiva. ¿Y la extensiva? Un ejemplo. La extensiva puede ser del trabajo también. Otro ejemplo. Otro ejemplo. La presión. La presión. Presión. Porque a mayor masa va a haber mayor presión en el punto de abajo. ¿No es intensiva la presión? Creo que sí, me estoy confundiendo. O sea, la extensiva depende de la masa. Estoy de acuerdo con eso. En la primera definición que dijo usted sobre la temperatura está excelente. O sea, la intensiva en cualquier punto del sistema es la misma y por lo tanto es una propiedad intensiva. Está excelente eso. En donde veo un poquito de falta de seguridad es en la parte de las propiedades extensivas. Sí, en la extensiva es cuando se cambia la masa, entonces es la sumatoria de las masas, ¿no? De las partes. Es extensiva, o sea, mientras más masa, influye más en la propiedad, lógicamente. Por lo tanto, ya no es la misma. Y por lo tanto, es una propiedad extensiva. Depende de la masa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, en cambio, en el caso de la temperatura y la presión, inclusive, tenemos que hay situaciones de propiedad intensiva. Y por cuando ejemplo, hace compresión, el volumen es una variable extensiva. El volumen es diferente, extensiva, correcto, muy bien. Bien, solamente como para recordar un poco, porque ya vamos a entrar a hacer problemas del balance de energía, así que hay que repasar conceptos termodinámicos, obligadamente. Bien, entonces creo que con respecto al trabajo no tenemos ningún inconveniente, ya hemos visto varios puntos. Ya sabemos que el trabajo, en este caso, el trabajo ya es una de las energías muy importantes porque la industria se mueve en función del trabajo, pues, ¿no? La industria se mueve en función del trabajo, o sea, es energía. Tenemos que conocerlas bien independientemente de qué significa el trabajo y qué tipos de trabajo hay y qué tipos de trabajo nosotros utilizamos fundamentalmente en la industria, que es lo que más concierne a nuestra carrera. Seguramente el trabajo eléctrico, el trabajo luminoso, el trabajo de otra naturaleza, por ejemplo, no hace mucho de nuestra competencia, pero tampoco podemos ignorar. Porque hay fórmulas adecuadas para cada caso. Todas cumplen con la fórmula de tipo general. F de X. Fuerza por el desplazamiento correspondiente. El calor. En el caso del calor también tenemos algo similar, ya indicamos hace un momento, ya uno de sus compañeros inclusive decía de que el trabajo y el calor es una diferencial inexacta. Entonces el calor es una diferencial inexacta también, similar a la del trabajo. Y además, similar al trabajo, el calor es una energía de transferencia. Es una energía de transferencia, o sea, no se pronuncia, no se manifiesta el calor si no hay un desplazamiento, si no hay una transferencia de energía. No podemos decir el calor de un sistema tiene tal valor en un punto. Simplemente hacemos referencia en función de la temperatura. O sea, en conclusión, ¿de qué depende el calor? ¿De qué depende desde el punto de vista químico, si se quiere, el calor? Vamos a ver para que participen un poco. Condori Tola María Rosa. Condori Tola María Rosa. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? A ver, sobre el calor, veamos de qué depende.
desde el punto de vista químico. Su imagen, por favor. Su imagen. De los calores específicos, la entalpía. ¿De qué depende, o sea, el calor? Desde el punto de vista químico, quiero. Usted como química, ingeniera química, le dicen, ¿y el calor de qué depende? No, estoy... Mejor no todavía, sé. vamos a afinar la pregunta. Usted como química, como ingeniera química, le preguntan, ¿de qué, desde el punto de vista químico, de qué depende el calor? Mejor, sí, bien claro. Nada. Nada, ingeniero. Ah, María Rosa, ¿no? Ya, pues no importa, vamos a seguir. Lo importante es que participen. Oiga, pues, si no se conoce la respuesta, no hay problema. Pero que se presenten y digan, no, después lo voy a preparar para la próxima. Ya. Lograron no participar. Grillo, Juliana. Buenos días. Grillo, Juliana. Bueno, el calor depende del movimiento de las partículas, de las moléculas. Cuando se desprende energía se produce calor. Grillo, No tiene Juliana. ¿Me puede escuchar? Nada, no se escucha bien. Más fuerte. ¿Ahora? ¿Sí? ¿No me puede escuchar? Grillo. Ahora sí, a ver. Ah, Con fuerza. No. El calor depende del movimiento de las moléculas. Cuando se produce energía, se produce calor. También, bueno, depende de la masa, del cambio de temperatura. Un poquito más fuerte, por favor, no se escucha bien. Que el calor depende del movimiento de las moléculas. Cuando se desprende energía, se libera calor también. Ya, si bien no se escuchó muy bien al inicio, sí se escuchó, que era lo importante. Depende de la actividad molecular. Desde el punto de vista químico, es tal como dice su compañera. Depende de la actividad molecular que tiene el sistema. Eso define el grado de temperatura del sistema. Si hay mayor energía, lógicamente, si aumentamos la temperatura, hay mayor, o sea, más energía se le introduce, la temperatura seguramente se va a elevar. Si disminuimos, hay mayor movimiento molecular. Si disminuimos el movimiento molecular a tal punto que sea casi cero, seguramente también la temperatura va a bajar totalmente. Entonces, está muy relacionado el movimiento molecular, o sea, la energía está relacionada con el movimiento molecular y ello con la temperatura. Y luego, pues si tenemos dos temperaturas diferentes, entonces determinamos la cantidad de calor que se requirió, o sea, que se transfirió al sistema para de elevar la temperatura de 25 a 50 grados. De 25 grados a 50 grados necesitamos tanta cantidad de energía. O sea, en este caso decimos calor. ¿De acuerdo? O sea, entonces el calor depende también, es energía de transferencia, totalmente es energía de transferencia. Y en cuanto a los signos, en esto sí existen todos los autores de libros, por lo menos los que uno ha consultado, en todos absolutamente el calor que se adiciona a un sistema es positivo y el calor que se desprende es negativo, tanto en los procesos físicos como en los procesos químicos. En los procesos físicos, por ejemplo, cualquiera sea la situación, digamos, es positivo si es que hay introducción, como el caso, por ejemplo, de una caldera. Introducimos calor a la caldera, al agua que tiene la caldera, es el recipiente. La introducción de calor al recipiente, la introducción al sistema, en este caso, que sería la caldera, significa de que el signo es positivo.
Si dejamos enfriar, llega a los 100 grados centígrados y dejamos enfriar, entonces el desprendimiento de energía del sistema es negativo. En el caso de una reacción química, si la reacción química, cuando se produce la reacción química, se rompen los enlaces químicos y todo hay reordenamiento molecular, resulta que al romperse los enlaces hay desprendimiento de energía. Normalmente hay desprendimiento de energía. Entonces, en algunas reacciones químicas se requiere energía para poder romper esos enlaces y en otras es lo contrario. Entonces, en la reacción química se clasifican también en dos partes importantes, las endotérmicas y las exotérmicas. Dicen las reacciones químicas, las endotérmicas son aquellas que requieren energía y las exotérmicas, que son las reacciones de combustión fundamentalmente, son las exotérmicas, o sea, desprenden energía. Entonces, tal como indicaba su compañera, depende de la actividad molecular, el asunto del calor, pero esa actividad molecular está basada, digamos, en la adición de energía o el desprendimiento de energía, o sea, del sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema. Entonces, es energía de transferencia. Y hay energía que se desprende, le damos un signo. Y si es que se adiciona energía al sistema, le damos otro signo. El signo, si le damos energía al sistema, es positivo. Y si desprende, es negativo. Bien, esta es una fórmula casi común. Q igual a MC es el calor, delta T, que esta la vamos a utilizar posteriormente. Dice, el calor podría suponerse proporcional a su fuerza impulsora, o sea, la diferencia de temperatura, eso es lo que dice. O sea, hemos indicado, depende, o sea, de la cantidad de energía que se da para elevar la temperatura de un punto a otro, de un valor a otro. Y además es proporcional a la masa del sistema, es lógico. Ahí depende, o sea, de la masa. O sea, si la masa para que se dé calor es de 1 kilo, va a ser diferente, digamos, la cantidad de calor que sea para 1 tonelada, por una sustancia. Depende de la masa. Por eso que dice acá claramente, el calor igual dependiente en forma directamente proporcional a la masa y a la variación de temperatura. Y este es el calor, usted tiene su valor correspondiente en tabla y se puede obtener. La constante C es una constante de proporcionalidad y que es relativamente independiente de la temperatura por los sólidos y líquidos y es particular para cada sustancia. Bien, seguramente esta fórmula también lo han visto, la vamos a ocupar en forma constante. Si el sistema es a presión constante, seguramente esta fórmula va a ir como QP. Y si es a volumen constante, esta fórmula va a ir como QB. B, o sea, B de vaca y P de parada, ¿no? Entonces, hay QP y QB. Entonces tenemos, esta fórmula va a ir así, si es que el proceso en el cual se está desarrollando, en el cual se desarrolla, mejor dicho, todo el sistema. Entonces ahí tenemos, si es a presión constante, QP, y si es a volumen constante, QB. Además de eso, ya hemos también indicado y ratificamos nuevamente de que depende mucho en este caso, el calor depende mucho o es diferencial inexacta, y depende de la transferencia que se haga, al sistema, ya sea de ingreso o de salida. Aquí tenemos en este párrafo, por ejemplo, para un gas, sin embargo, el resultado depende del proceso y del rango de temperatura que se utiliza para medirlo. Si no hay transferencia, dice, para procesos isobáricos se obtiene un valor que difiere de aquel isobárico, o sea, presión constante. Y el otro isocórico también ahora se llama isométrico, volumen constante. Tenemos los dos procesos reactivos que se utilizan bastante en la termodinámica y también nosotros lo vamos a utilizar porque se asume ese tipo de
condición, digamos, presión constante o volumen constante. Pero una pregunta. Grillo, Juliana. Grillo, Juliana. Sí, ingeniero. A ver, Grillo, Juliana. Juliana. Me dice lo siguiente, me diga lo siguiente. Si es que no hubiera transferencia de energía, si no hubiera transferencia de energía, ¿no? ¿Cómo se llamará el proceso? Si no hubiera transferencia de energía calorífica, mejor, más claro. Si no hubiera si no hubiera transferencia de energía calorífica, ¿cómo se llamará el proceso? Un proceso isotérmico. Nada. Un proceso isotérmico. Más fuerte. Isotérmico. Isotérmico. Isotérmica. Vamos a ver qué dice. Cordero Litze. Cordero Litze. ¿Qué dice Cordero Litze? Tiene que haber algún tipo de... Esto debe estar por una manera de explicar rápidamente. Cordero Litze, a ver. Nada. No quiere participar el Cordero. Nada. No quiere participar. Bien, vamos a ver último. Márquez González Selena. Márquez González Selena. Aquí estoy, ingeniero. Bien, bien. A ver, Selena. Le preguntaba a su compañera si no hay transferencia de energía, absolutamente nada. O sea, no hay transferencia de energía térmica. ¿Cómo se llamará el proceso? Dice proceso isotérmico, dice su compañera. ¿Está usted de acuerdo? Nada, Márquez. Opinión. No estamos diciendo si dijo bien o mal, simplemente que queremos su opinión. Usted dirá si está bien o le pone otro nombre si quiere. Pero es importante el repaso, ¿ha visto? Y entramos directamente a los balances y un problema. Le respondo, ingeniero. Proceso diabático. Nada, Márquez. A ver, Mamani Tejerina Carla. Sí, ingeniero, es un proceso adiabático porque no hay intercambio de calor. Ya. Bueno, ya hizo el aporte. Entonces queda pendiente el otro. Es un proceso adiabático, ¿no? Existe, si hubieran dos muestras en un recipiente, o una muestra en un recipiente, atina todo, una muestra, un pedazo de cobre en un recipiente, en agua. Seguramente va a haber transferencia de energía. El cobre está a 70 grados centígrados y el agua a 25. Entonces va a haber transferencia de energía. ¿Hasta qué punto llegamos con eso? Mercado Cuellar. Julie.
Julie, Mercado Cuellar, Julie. Sí, ingeniero. Sí, el ejemplo, puse un ejemplo, quisiera su opinión. Mercado Cuellar, Julie. La escucho. Dice lo siguiente, a ver, tengo una muestra para todos, un pedazo de cobre que está a 70 grados centígrados en un recipiente, que está el agua, recipiente con agua que está a 25 grados centígrados. A 25 grados. Seguramente va a haber transferencia de energía del recipiente, de la muestra de alta temperatura, que es 75 grados, y al agua seguramente va a hacer que se eleve un poco la temperatura. Entonces, ¿hasta qué punto se llega? Hasta que ambos alcancen el equilibrio térmico. Muy bien, excelente. Es hasta que alcance el equilibrio térmico. Ese es el término adecuado, equilibrio térmico. Fíjense que ustedes seguramente han visto los equilibrios en termodinámica, ¿no? Porque también aquí lo vamos a ocupar. En un problema dice, se encontró, el desarrollo del problema indica lo siguiente, ¿no? Una mezcla de tal sustancia llega al equilibrio térmico y continúa. Entonces, ustedes tienen que saber qué es el equilibrio térmico. Quiere decir que se llegó a un punto de equilibrio de la misma temperatura en ambas sustancias. En este caso, el cobre y el agua. Si era 25 y el otro 70, seguramente se quedó en 30, o en 50 o 45, pero llegó a un equilibrio térmico. No se modifica el equilibrio. La temperatura quedó en equilibrio térmico. Y pueden ocupar esa temperatura para resolver los problemas, para ambas sustancias. Ahora, lo que indicamos, si aparte del equilibrio térmico, ¿qué otras repercusiones más tiene eso en cuanto al calor? O sea, en la termodinámica tenemos, dependiendo del tipo de sistema, varios equilibrios. Uno de ellos es el equilibrio térmico. Estoy enfocando desde otro ángulo, ya no desde el punto de vista del ejemplo, sino que también está incluido. O sea, si tenemos nosotros un sistema y qué tipos de equilibrios puede tener ese sistema. Veamos, a ver si recordamos un poquito. Es para recordar simplemente Montero, Cruz, Rocío. Montero, Cruz, Rocío. ¿Nada? Montero, Cruz. Nada. ¿Qué pasa con Montero Cruz? Aquí está Montero Sánchez. Estaba pendiente Mamani Tejerina Carla. A ver, está. Sí, ingeniero. A ver. Carla. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. La pregunta hasta los tipos de equilibrio que conoce usted cuando trabajamos con la energía. El equilibrio térmico. Energía y cualquier tipo de sistema, o sea, un sistema. ¿Qué tipo de equilibrios con qué tipo de equilibrios puede encontrarse? En un proceso directamente. Equilibrio térmico. ¿A dónde está mirando? Acá, a ver, ¿qué tipo de equilibrio? El equilibrio térmico solo se me viene a la mente. Ya lo mencionó su compañera. Hay equilibrio térmico. ¿Qué otros equilibrios más conoce? Equilibrio. No me acuerdo. Solo se me viene el equilibrio térmico. Sí, solo el equilibrio térmico se me viene. Ya, a ver, Mosquera Villagómez.
Buen Mosquera día, Villagómez. Buen día, ingeniero. Buen día. Buen día. A ver, Aparte, Mosquera. a ver, uno sería el equilibrio térmico, que es el del que estamos hablando. Ya. Otro que se me ocurre es no tiene tanto que ver, pero es el equilibrio dinámico. Dinámico. No se me ocurre ningún otro, ingeniero. Nada. A ver, Pedriel. Ah, no, yo ya Pedriel. Puma Reinaga Simeone. Puma Reinaga Simeone. Sí, ingeniero. A ver. Sería equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio conoce? Ya, En un equilibrio. sistema. Equilibrio térmico. Equilibrio mecánico. Sí, así, además. Un equilibrio químico. Nada más. ¿Qué más? Nada más. 3 equilibrios. Sí, sí. Está citando usted mecánico. Sí. Térmico, químico. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo más? El equilibrio termodinámico, que en realidad son ambos equilibrios, está a la vez en equilibrio químico y equilibrio mecánico. No, su compañero mencionó 3 equilibrios. ¿Algún otro equilibrio más hay o hay? El equilibrio termodinámico, es como, a la vez está en equilibrio químico y mecánico. El equilibrio termodinámico, si se quiere hablar desde otro punto de vista, el equilibrio termodinámico consta de los siguientes equilibrios. Ya citó alguno de sus compañeros. El térmico, el mecánico y el químico. ¿Hay otros más? ¿Hay otros equilibrios más? Eso. ¿Quién quiere aportar con otros equilibrios más? Equilibrio electrostático. ¿De qué? Electrostático. No. A ver, ¿sigue otro que quiera aportar? Equilibrio estable y Ya, nada, no, ninguno está. A ver, Padilla, mejor con nombre, sí, para que no se mezcle. Padilla, Daniela. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. A ver, ¿qué otro El conoce? equilibrio energético puede ser. Nada. Ya, vamos a decir. ¿Y el equilibrio de fases no han llevado en termodinámica? Hay el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico, el equilibrio de fases, que es el que falta. Entonces, muy bien lo que dijo su compañero anteriormente, faltaba adicionar el equilibrio de fase. Un sistema termodinámico se caracteriza por eso, llevar los 4 equilibrios. O sea, si nos preguntan cuántos equilibrios tiene un sistema de termodinámica o cuántos puede tener, son 4 tipos de equilibrio. El químico, el térmico, el de fases y el que, bueno, el otro que falta, ¿no? Entonces, son 4 tipos de equilibrio. Ahora, si entramos a ya investigar en qué consiste, por ejemplo, Mosquera, Villagómez, Fresia, ¿nos puede decir qué es el equilibrio químico? Nos interesa ver. Ingeniero, el equilibrio químico es cuando, por ejemplo, hacemos soluciones. Sí, así, estamos escuchando. Y obtenemos, ¿cómo le puedo explicar? Obtenemos lo mismo que, o sea, cuando, a ver, no sé cómo explicarle, ingeniero. Nada, ya no importa, vamos, tienen que repasar, sí, porque estos conceptos tienen que manejar, tienen que saber para entrar al balance de energía. Y a ver otro.
Último. Peredo Salvatierra María José. Peredo Salvatierra María José. ¿Está? Nada. Peredo Salvatierra. Mercado, nada. Márquez, Mamani, Apasa, Milton. Mamani, Apasa, Milton. Nada. Mamani, Apasa, Milton. ¿No quiere participar? Nada. Valenzuela, Yuli. Valenzuela, Yuli. ¿Qué es lo que pasa? ¿No quieren participar? Bien, entonces existen los 4 equilibrios, ¿no? Cada uno tiene sus características. Es importante que ustedes revisen los conceptos del equilibrio, de los equilibrios termodinámicos en este caso. El equilibrio térmico ya lo han definido, Supero lo definió, cuando existe la misma temperatura en el sistema. Lo que decía su compañera anteriormente, cuando se habló de equilibrio químico, habló de una solución. La solución no es un sistema químico. O sea, mejor dicho, no es una reacción química. ¿No? Entonces hay que tener cuidado porque las soluciones están más relacionadas con las propiedades físicas, son las transformaciones físicas, todo eso, ¿no? Entonces, ahí no hay el equilibrio químico directamente. El equilibrio químico solamente hay en las reacciones químicas. En las reacciones químicas. Recuerden un poco de química 100, no es de termodinámica, es de química 100. Entonces, cuando hablamos de la constante de equilibrio químico, las reacciones reversibles, donde hay equilibrio químico, entonces ahí tenemos cuando nosotros en el diseño, en este caso, en los procesos de balance, existe un proceso, un reactor químico, donde existe una reacción química, puede haber equilibrio químico, puede haber equilibrio térmico. Entonces, por eso es importante tener claro los conceptos, ¿no? De equilibrio. Son 4 los equilibrios. Son 4 los equilibrios. Bien. Entonces es muy importante repasar la parte de equilibrio químico, ¿no? Seguramente con Roy lo han hecho el equilibrio químico y yo lo encargaremos. Siempre coordinamos las clases con Roy, las prácticas, y así que no es nada aislado por su caso. Entonces, si no hay que repasar un poquito, no se descuiden. Ya después vienen las evaluaciones y hay problemas. Bien. Entonces vamos a ver, ya está claro con respecto al calor. También junto con el calor viene lo que se llama el calor específico. Hay también el calor, esto es radiación, conducción, los tipos de transferencia que tiene el calor. También el calor puede ser transferido como objeto por diferentes mecanismos, entre los que cabe se reseñan la radiación, conducción y convección. Son los 3 tipos de calor que hay. Radiación, de transferencia de energía, en este caso, no de calor. Es los 3 tipos de transferencia de energía que son los de radiación, conducción y convección. Entonces, cada uno de estos conceptos es necesario repasarlos un poco, porque esto se lleva ya en profundidad y con fuerza en las operaciones unitarias, especialmente operaciones unitarias 2, por ejemplo, donde se lleva toda la parte de transferencia de calor por conducción. Bien, entonces cada uno tiene sus propias características, conducción, por ejemplo, convección. Todos estos los tres son transferencia de energía, tipos de transferencia de energía. Se transfiere la energía, o sea, el calor se transfiere mediante radiación, que está más relacionado con los fotones. O sea, con los fotones, con la parte de la conducción, que es directamente, la conducción es directa a través de un muro, de una barda, porque no hay vacío. La convección, que va normalmente de una parte sólida a un fluido, digamos. Entonces, cada uno tiene sus propias características. A nosotros nos interesa saber de manera general esto, de manera, no vamos a aplicar directamente.
ya existe otra materia que está relacionada a este tipo de transferencia de energía, que son en las operaciones unitarias. Bien. Y por último, en cuanto al calor, el calor específico. Tenemos el calor específico, es la energía necesaria para elevar un grado. El calor específico, al igual que cualquier propiedad extensiva, indicamos que si se divide por masa la propiedad extensiva, tenemos en forma inmediata una propiedad específica. Entonces, lo mismo ocurre con el calor. El calor se divide por M y tenemos por la masa y tenemos una propiedad específica, calor específico. Es importante recalcar lo siguiente, de que si es propiedad específica, o sea, si es calor, la letra es minúscula y la del normal es, la de la propiedad extensiva o intensiva es mayúscula, ¿no? Así se tiene como referencia, como convenio, digamos. Luego, no hay que olvidar en esto del calor específico o el concepto de la unidad básica de transferencia del calor, la unidad de medida del calor. Ya sabemos que es la caloría o kilocaloría, BTU, que es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado, un gramo de una sustancia. Bien, entramos a otro concepto, que es energía potencial. Indicábamos al inicio que tenemos necesariamente que saber, tenemos que repasar conceptos antes de entrar a la balance. Y entre ellos uno de los conceptos que involucra, que incluye a la ecuación del balance de energía sin reacción química, es la energía potencial. O sea, es un término que incluye, lo mismo que la energía cinética, es un término que incluye, porque lo que se trata es lo siguiente. Lo que se trata es hacer lo que se hizo en el balance de materia. Encontrar una ecuación algebraica que nos sirva para resolver los problemas. En este caso lo mismo, encontrar una ecuación algebraica del balance de energía que nos sirva, que sea útil para resolver los problemas. En conclusión es que lo que buscamos son ecuaciones algebraicas, ecuaciones sencillas algebraicas, que las utilizamos para resolver los problemas del balance de energía o de materia. ¿A partir de quién? A partir de la ecuación, a partir de la ley general del balance de materia y también de energía. Y entre los términos que se ocupan en la ecuación del balance de energía, sin reacción química o con reacción química, siempre se debe partir de ahí. Entre los términos que utilizamos son la energía potencial. O sea, la energía potencial es debida, dice, a la posición que guarda un cuerpo. Todos sabemos que es energía potencial, ¿no? Es energía almacenada debido al desplazamiento, o sea, a la variación de altura de un cuerpo. Aquí tenemos una gráfica que podemos explicarla mejor. O sea, aquí tenemos una fuerza, el peso que está relacionado con la masa de la sustancia, la fuerza de la gravedad, o sea, en este caso de la gravedad terrestre, por eso decimos que es peso. Queremos elevar la sustancia de Z1 a Z2. Es la misma sustancia. Esa diferencia delta Z, de Z1 a Z2. Para ello necesitamos elevar con una determinada fuerza, F. Elevamos este peso. ¿Contra quién estamos? Contra la gravedad, fuerza de gravedad terrestre y también la masa de la sustancia. Por eso es que la fuerza decimos que es igual a la masa por la gravedad o también por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Aquí lo mismo. Fíjense, peso, fuerza, elevamos una cierta distancia, o sea, una cierta altura en este caso, de Z1 a Z2. Por eso es que la fórmula de la energía potencial está dada acá como mg z menos z0. El z0 está como una altura de referencia, o sea, le ponen el valor 0. Aquí tenemos cambio de altura sobre el cuerpo. Es el trabajo igual. Fuerza por dz, fuerza por dz. Y ahí tenemos la fuerza mg dz. mg z2 menos z1, y ahí en conclusión tenemos, si z
0 es por Z, absolutamente energía potencial igual a mg por Z. No hay necesidad de colocar EP sub 0 ni Z0. Directamente la fórmula sería energía potencial igual m por la gravedad por Z. Si es que en este caso la altura de referencia, que esta es la altura de referencia, es 0. Bien, entonces tenemos ahora la energía cinética. Lo mismo, la energía es una energía almacenada debido a la variación de velocidad que existe de una sustancia. Ahí tenemos una sustancia F, o sea, una sustancia con masa. Esta es la misma sustancia que se hace un cierto desplazamiento a una cierta velocidad, B1 a B2, a una cierta velocidad. El cuerpo, o sea, la masa M, masa 1 igual masa 2. Hay un desplazamiento del punto 1 al punto 2, una cierta velocidad B1 a velocidad B2. O sea, aquí tenemos que tener en consideración lo siguiente, o sea, como referencia. Hablamos de velocidad, hay que saber cuál es la fórmula de velocidad. Si hablamos de aceleración, o sea, está relacionada la velocidad, está relacionada con la aceleración, tenemos que recordar cuál es la fórmula de aceleración. O sea, tenemos dos fórmulas, dos conceptos importantes de la física que recordar. El concepto de velocidad y el concepto de aceleración. En base a eso podemos deducir nosotros nuestra fórmula correspondiente. Ahí tenemos el cambio de velocidad. Como siempre, la fórmula del trabajo, o sea, fíjense, el cambio de velocidad es W sobre el cuerpo, o sea, F de él. F de fuerza por distancia. El concepto de siempre. Pero aquí en este caso estamos masa por aceleración. Masa por aceleración. Masa por aceleración, o sea que es la fuerza. Para lograr deducir esta fórmula recurrimos a las dos fórmulas que hemos citado. O sea, la aceleración, que es la velocidad sobre el tiempo. Y aquí tenemos la velocidad, que es igual al desplazamiento, o sea, la distancia sobre tiempo. Si ordenamos estos términos, vamos a llegar a esta conclusión. Integrando, vamos a llegar a esta conclusión de que S igual a mb al cuadrado sobre el otro. Aquí tenemos la respectiva. S1 es la energía cinética inicial, que puede ser 0. Si es 0, entonces vamos a poner que es 1/2 de mb cuadrado. Si la energía cinética 1 es 0, vamos a tener que la energía cinética va a ser mb, o sea, b cuadrado o 1/2 de mb cuadrado. Que esa la conocemos desde colegio, ¿no? Esta fórmula. Pero si el punto de referencia no es 0, entonces tenemos que aplicar esta otra fórmula. Porque hay B2 y B1. Bien, entonces tenemos ahí esta figura, la fuerza, está por medio de la fuerza, la velocidad. O sea, la fórmula que se obtiene aquí, fíjense, en ambas. La fórmula que se obtiene en ambas energías. En la energía interna se tiene la fórmula de la velocidad. En su fórmula, en su expresión se tiene la fórmula, en su expresión tiene términos de velocidad y de masa. 1/2 de mv cuadrado. O sea, masa, velocidad. En la otra fórmula que tenemos, por ejemplo, de energía potencial, en energía potencial tenemos lo mismo, o sea, la masa, la gravedad y la altura. La masa, o sea, el peso, que decíamos, el peso y la altura, que es lo que tenemos en la gráfica. El peso y la altura. Entonces, las fórmulas matemáticas que tenemos son de las gráficas, precisamente de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se obtienen fórmulas que permiten calcular ya, realizar y resolver problemas. Y por último, la energía interna. La energía interna, famosa energía interna. Este concepto ustedes lo conocen, la energía interna. Vamos a ver si recuerdan algo para antes de entrar. Quispe, Eduardo, Simón. Quispe, Eduardo, Simón. Buenas tardes, ingeniero.
¿Me escucha? A ver. ¿Me escucha? Bien. Mi micrófono está medio... Nada, no se escucha así. ¿Verdad? ¿Hay problema? Hola. Hay Roca, Hola. Juan Alberto. Ya, Roca, Juan Alberto. Sí, ingeniero. Roca, Juan Alberto. ¿Sí? Roca, Achata, Juan Alberto. ¿Nada? Nada. Pereira, Andrade, Adrián. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Pereira? Solamente para intercambiar opiniones. Como ya este término de energía interna, ustedes lo han visto en materias anteriores, por ejemplo, como surface química y termodinámica, especialmente termodinámica. Pues ¿recuerda usted qué es la energía interna? Para adelantar un poco el tema. Que yo recuerde, en termodinámica, más que todo, es la función del estado que se relaciona, digamos, con el movimiento de las partículas que integran la materia. Digamos, esta energía interna puede variar en función del intercambio, ya sea del calor o del trabajo, y a su vez tendrían una variación en la temperatura, presión y volumen del sistema, a lo que yo recuerdo, digamos. Muy bien, está bien el enfoque, no, excelente está. No necesitamos que sea perfecto, eso está, pero bien en línea. La energía interna se debe fundamentalmente al movimiento de las partículas, de los átomos, del movimiento de rotación, si queremos ampliar un poco más lo que dijo su compañero, el movimiento de rotación de las moléculas, de las partículas, de las moléculas, en este caso, de los átomos, movimiento de rotación, de traslación, de vibración. Todo eso hace, y hay otro tipo de energías también que se producen. Entonces, a todo ese tipo de movimiento es que se indica que eso es la energía interna. Porque no se puede medir el movimiento de vibración, por ejemplo. No se puede medir el movimiento, a no ser que se haga con matemática probabilística, ¿no? Entonces, y eso está en otro tipo de nivel. Entonces, todos esos movimientos hacen que ya sea porque se introduce energía a ese sistema o porque disminuye el movimiento, o al contrario, internamente se produce alguna reacción química, desprende energía, hace que esa variación de temperatura esa variación de temperatura en ese sistema, debido al movimiento de las partículas, hace variar su energía interna. Y por eso que se llama energía interna, ¿no? Es el movimiento de las partículas y todo eso. Moléculas internamente, movimientos de vibración, rotación, traslación, etc. Por eso es que la fórmula de Gabriel, la energía interna igual F función del volumen y la temperatura, especialmente la temperatura. La temperatura. Por eso dice la energía interna es totalmente dependiente de la temperatura. Si la temperatura es 0, energía interna es 0. Si es que adicionamos energía y varía si hacemos trabajo y desprende energía, puede ser que la energía del sistema se eleve la temperatura y por lo tanto cambió la energía interna. O sea, la cantidad de energía calorífica que se introduce a un sistema puede hacer que cambie la energía interna del sistema. Con seguridad es que va a cambiar. Entonces, normalmente se pide calcular la energía interna de tal proceso físico o químico debido a un cambio de temperatura, etc. Entonces, tenemos eso como energía interna, el concepto, bien claro. Y aquí su función, U función de PT. PT. Ahí tenemos, por ejemplo, la energía interna de todas las energías que entran en el campo. Energía, dice que esta energía total del sistema, la energía total del sistema, energía interna, energía potencial, energía cinética, energía magnética, energía eléctrica, energía de superficie. Estas no se las toma en cuenta para los cálculos correspondientes y solamente se toma en cuenta delta E igual delta U más delta E de P
más delta EDC. Y ahí tenemos la ecuación, o sea, tenemos una ecuación de la energía. Aquí tenemos energía interna, energía total del sistema igual a energía interna, igual, o sea, más energía cinética más energía potencial. Sin embargo, por ejemplo, en sistemas cerrados, por si acaso, no hay movimiento de desplazamiento. O sea, del sistema. Tampoco hay de variación de altura. Por eso es que el sistema cerrado normalmente ya un poco lo que significa sistema cerrado sin reacción química. Normalmente se pone delta EDC, delta U. Esto hay que asociar si es que hay introducción de energía, en este caso calor, variación de calor, o sea, introducción de energía interna, de introducción de energía al sistema, si el sistema realiza trabajo, y delta U va a ser igual al movimiento que existe de transferencia de energía. Eso ya posteriormente vamos a ver en el balance de energía sin reacción química para sistemas cerrados. Y aquí la entalpía también, delta H igual, la conocen esta, la entalpía igual U más PV. Hay que tener cuidado con esto porque PV no es una función, PV tiene ahí la energía relacionada. P no es igual que U. U es energía de estado del sistema y PV más está relacionado con la transferencia, o sea, el trabajo. Entonces, H, o sea, H en este caso, que representa la entalpía, es igual a U más PV, por unidad de masa, letras minúsculas. Entonces, es la cantidad de energía, dice que un sistema puede intercambiar con su entorno. Su variación expresa una medida de la cantidad absorbida o cedida por un sistema. La cantidad de energía que se absorbe o se desprende de un sistema. Bien, entonces, aquí hay dos propiedades que indicamos y esto relacionado al trabajo. Si nosotros introducimos los incrementos o las diferenciales, digamos diferencial de H igual diferencial de U igual, o sea, más P diferencial de B más B diferencial de P. Entonces hay que extenderla. Y dependiendo si el sistema es a presión constante o volumen constante, se eliminará alguno de estos dos términos. P diferencial B o B diferencial P, cualquiera de los dos. Si es a presión constante, seguramente B diferencial P va a ser 0. Y obtenemos esta forma. Eso ya con la resolución de problemas, lógicamente, ¿no? Entonces, estoy haciendo un poquito adelantando la cuestión de las situaciones que pueden ocurrir con esta fórmula. Con la resolución de problemas vamos a estar más. Es importante que revisen todos estos conceptos que hemos dado hoy día. Para poder entrar en la siguiente clase, vamos a entrar conmigo balance de energía sin reacción química sistema cerrado. Y ahí vamos a utilizar estos conceptos. Entonces, cuando vamos a deducir la ecuación matemática para un proceso sin reacción química, sistema cerrado y sistema abierto. Y cuando comience yo a hacer las explicaciones, mejor dicho, comencemos a desarrollar la unidad, nos vamos a encontrar con estos términos. Y voy a hacer nuevamente formular las preguntas que hoy día hemos hecho. Y esperemos de que ahora ya la mayoría responda bien, sin problemas, sin inconvenientes, cuando ocurra el avance de esa parte de la materia. Bien, jóvenes, espero realmente que se haya entendido bien, que todo esté bien, que espero haberme dejado entender. Mi recomendación es que repasen estos conceptos que se han visto hoy día. Con Roy van a hacer problemas sobre estos conceptos en forma independiente, pero conmigo